Am, creo que ya, ¿verdad? Ya te apareció el... Ahí está. Sí, ya. Bueno, pues ahora sí, buen día a todos. El doctor David Rivas es investigador titular, jefe de departamento del Departamento de Sonografía Biológica en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, es decir, el CICESE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. El día de hoy el doctor Rivas nos va a dar una plática acerca de la formación de un remolino anticiclónico subsuperficial de la contracorriente subsuperficial de California frente al noroeste de Baja California. Gracias, David. Adelante, todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. Lo acabo de hacer hace un momento, así que debo de acordarme. Con la flechita, David. Perfecto. Sí, ya. Ahí está. Es que soy nuevo en esto, ¿no? Soy nuevo en esto de la pandemia. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Espero que me escuchan bien. Sí, sí te escuchamos, David. Sí, gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí. El día de hoy casi falto a este seminario, ando un poco indispuesto, así que si notan que hablo muchas sandeces, seguramente es el malestar que traigo. Muchas gracias por la invitación. Lástima que Jorge no está presente, me advirtió que hoy no podía estar. Pero gracias, siempre para mí es un gusto presentar en otros grupos y más con colegas que conozco también como varios de ustedes, ¿no? Entonces, el día de hoy, justamente, bueno, ya comentó Maru, el título del seminario, y este trabajo corresponde a un artículo que muy recientemente nos aceptaron, bueno, y nos publicaron, y de hecho, este trabajo no lo realicé solo, sino tuve dos colaboradores, que es Andrea Mitre Apáez y Ernesto García Mendoza. Andrea, en ese momento, cuando se estaba realizando ese trabajo, ella era estudiante de oceanología en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? De hecho, los datos de este crucero fueron de material directo para su tesis de licenciatura. Y bueno, Ernesto es la persona con quien hemos trabajado en estos cruceros y bueno, muchas campañas más, ¿no? Entonces, ya dejando claro eso, continuamos. Permítame. Ahora sí. Sobre los remolinos subsuperficiales. Antes de continuar, quisiera, que ya habrán notado que todo el material de esta presentación, bueno, el material de esta presentación se encuentra en inglés. La verdad no tuve tiempo de pasarlo al español, pero más que la primera diapositiva, espero que no sea ningún problema para ustedes, ¿no? Entonces, los remolinos subsuperficiales de mesoescala, pues desde luego han sido menos estudiados que los remolinos superficiales, ¿no? Y bueno, y esto es simplemente porque pues no están de manera clara ligados a una señal en superficie, ¿no? Algo que pudiéramos observar mediante sensores remotos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de satélite, ¿no? Datos de satélite, ¿no? Entonces, generalmente requieren observaciones técnicas de observación directa, ¿no? Como hidrografía, como flotadores lagrangianos o de unos años para acá, pues los gliders, ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar directamente a los que se forman en la contracorriente de California y que son usualmente llamados CUDIs. Ok, continúa. Entonces, el resto de esta presentación tendrá esta estructura. Primero platicaré sobre la motivación y el origen, bueno, la motivación y el objetivo inicial, original de la campaña en donde encontramos este remolino. Y posteriormente hablaré justamente de las observaciones de este remolino y posteriormente te pasaré al análisis mediante un modelo numérico, ¿no?
y posteriormente, y ya por último, pasaré a las conclusiones. Entonces, motivación, ¿no? Todo este trabajo se basa en un monitoreo que se realiza en la zona de las Islas Coronado, en este caso en las Islas Coronado, que ahora quien no esté familiarizado, las Islas Coronado se encuentran enfrente de Rosarito y de Tijuana, ¿no? Aquí se muestra, aquí espero que se vea el puntero de mi mouse, aquí del lado izquierdo, digo, al oeste de Rosarito. Y bueno, y cerca de este pequeño archipiélago, bueno, este conjunto de islas, se encuentra concesionada una parte para actividades de maricultura, en este caso, estos ranchos marinos, ¿no? Que aquí en particular lo que se dedican es a la cosecha del atún aleta azul, ¿no? El atún aleta azul del norte, como aquí se ve, ¿no? Simplemente se enfocan a capturar los atunes jóvenes, los engordan, cuando ya es tiempo los cosechan y al día siguiente ya están en el mercado oriental, ¿no? Sin embargo, a principios del 2016 se presentó una muerte masiva de todos estos, o de muchos de estos individuos de atún aleta azul. Aquí les muestro un video para que se den una idea. Esto es dentro de uno de los encierros, dentro de unas jaulas, como los individuos de repente, pues simplemente empezaban a ahogarse y se precipitaban hacia el fondo o hacia la red, ¿no? Entonces, tras el análisis de las condiciones de las condiciones del agua, llegamos a la conclusión, y este trabajo lo reportamos en el 2018, llegamos a la conclusión que el organismo responsable de esta mortandad de los peces era un florecimiento algal de Catonella, ¿no? El cual lo que hace es que simplemente daña las agallas de los atunes, y bueno, esto les impide respirar y pues mueren ahogados, ¿no? Entonces, para ese análisis simplemente, bueno, reportamos justamente estas condiciones biológicas y las condiciones físicas justamente asociadas a este florecimiento de Catonella. En particular, en este periodo que se midió, a diferencia de las condiciones normales, pues no hubo gran cantidad, de hecho prácticamente estuvieron ausentes las diatomeas típicas de esta zona de surgencia, a pesar de que después, bueno, y de estas diatomeas se fueron mermadas después del prolongado calentamiento que se originó en el Niño del 2015. Entonces, en el 2016, cuando ya hubo una intensificación de la surgencia y con esto del transporte vertical de nutrientes, entonces estaban todas las condiciones para que se presentara un florecimiento algal, bueno, el crecimiento fitoplanctónico, pero al no haber las diatomeas, Catonella fue la que proliferó, la que pudo, pudo crecer, y entonces esto fue lo que hizo que estos atunes pues simplemente murieran, ¿no? Entonces, a partir de esto, a partir de este evento, simplemente lo que se ha hecho es que también para estos atuneros, para esta compañía, la Baja Aqua Farms, se han hecho monitoreos de rutina alrededor de las Islas Coronado, donde tienen su concesión de maricultura, ¿no? Entonces, hoy en particular voy a hablar de la campaña de marzo de 2017, en la cual se realizó en el buque oceanográfico del CICES, el Alpha Helix, ¿no? Realizamos lances de CTD, tomas de agua, entre otras cosas. También se tomaron sedimentos del suelo y bueno, no voy a entrar mucho en detalles, solo me voy a enfocar realmente en la hidrografía. Y bueno, simplemente, nomás mencionando cuál fue la finalidad principal de este trabajo, era justamente determinar la distribución horizontal, la distribución espacial, no solo de las condiciones, de las variables hidrográficas, como se muestran aquí del lado derecho, sino también de variables biológicas como la concentración de Catonella en este caso, ¿no?
Aquí vemos un mapa, justamente, esto es tomado del trabajo de Andrea Mitre. Justamente vemos que alrededor de las Islas Coronado, pues sí tenía una alta distribución de esta catonela. Estamos hablando que esto es un año después, justamente, de cuando se ocurrió esta muerte masiva de atunes. Y aquí simplemente es un ejercicio, aquí abajo, en los tres transectos que se presentan aquí en las Islas Coronado, simplemente es una comparación de la concentración de catonela. Quisimos ver si había alguna relación con la fluorescencia y bueno, solo en algunos casos, ¿no? Sin embargo, bueno, esa era la finalidad principal, pero, oh sorpresa, de hecho, tras realizar nuestro derrotero, hicimos un transecto final, un transecto paralelo, transversal a la costa, este que se muestra aquí abajo. Y entonces, bueno, ahí es donde nos encontramos esta estructura y lo mostraré en un momento más, ¿no? Entonces, este es el diagrama TS y el diagrama TO, o sea, de temperatura y oxígeno, de las masas de agua, bueno, de todos los datos hidrográficos de esa campaña, ¿no? Los que se ve esta pancita en el diagrama TS y en el diagrama TO, bueno, ese es el agua que tiene origen ecuatorial y que está mayormente asociada a la contracorriente de California, ¿no? Entonces, este es normal que simplemente la encontremos sobre la plataforma y más allá de la plataforma ya no la tengamos, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalles porque en la siguiente figura quedará más claro, pero parte de esta agua se mostró en algunos perfiles donde no debería estar. Así de sencillo. Entonces, cuando vemos la sección de las variables hidrográficas, pues vemos precisamente que encontramos esta agua que estaba desacomodada, ¿no? Simplemente esta agua, como vemos aquí, agua relativamente cálida, relativamente baja en oxígeno, relativamente salada, ¿no? Estaba desplazada de donde debería estar, ¿no? Y estas condiciones termoalinas y de oxígeno, pues son congruentes con el agua de la contracorriente de California, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, aquí les muestro el campo de densidad y no solamente se ve la estructura, sino hasta vemos precisamente cómo estas dos isopignas que fueron elegidas arbitrariamente, sí se nota muy bien cómo estas definen muy bien la forma de un remolino subsuperficial, ¿no? Aquí, si cuando vemos la velocidad geostrófica, bueno, transversal a la sección, pues justamente vemos un cambio de signo precisamente de la velocidad, el cual, pues bueno, entonces, tomando esta información, simplemente llegamos a la conclusión de que este debe de ser un remolino superficial que se formó en la contracorriente de California, y bueno, pues está ahí, ¿no? Desplazado aproximadamente unos 20 kilómetros de donde debería estar justamente, bueno, 30 más o menos kilómetros de donde debería estar la contracorriente, ¿no? Entonces, esto fue un hallazgo bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya repasando, sus características son congruentes con la contracorriente de California. Entonces, este remolino debió haber tenido su origen en el talud continental al este de donde tomaron las mediciones. Y bueno, pero este transecto, esta sección transversal, pues provee muy buena información sobre la fotografía, provee solamente una fotografía, una instantánea de lo que es este remolino, pero no podemos saber más de su evolución, ¿no? Entonces, requerimos de más información y para eso entonces pensamos que un modelo numérico nos podía ayudar, ¿no? Entonces, hasta aquí fueron los resultados observacionales. Si alguien tiene algún comentario, por favor dígalo ahora y por ahí sirve que sé si me siguen escuchando bien. David, ¿qué te parece si al final, sí te escuchamos bien? ¿Qué te parece si continúas? Ajá, gracias. Claro. Más que nada era un pretexto para saber si me estaban escuchando. Sí, todo bien. Entonces. Perfecto, gracias. Entonces,
hicimos un análisis mediante modelo numérico, ¿no? Para eso, pues echamos mano de simulaciones que ya existían, ¿no? O sea, no hicimos trabajo nuevo, simulaciones nuevas, sino simplemente partir de lo que ya existía. Y por ahí estaban disponibles, entre otras, las simulaciones numéricas utilizadas o reportadas por Cruz, Rico y Rivas. Estos magníficos autores trabajaron un modelo regional, que es el dominio que se ve ahí en la pantalla. Ellos utilizaron el modelo ROMS, 3 kilómetros de resolución, 31 niveles en la vertical, y bueno, alimentado en las fronteras laterales al sur, norte y al oeste del modelo ENCON, una simulación global de uso casi operativo, ¿no? En las superficies, pues fue forzado con viento del PODAC, ¿no? Y los flujos de calor fueron del LENSET, ¿no? Y de esta existía una simulación de varios años, en el 2004 al 2011, ¿no? Además del modelo biológico, del modelo físico, se acopló a este modelo un modelo biogeoquímico de nutrientes, fitoplancton, zooplancton y detrito, ¿no? El cual, simplemente para mencionar rápidamente de qué se trata, este modelo tiene estas 4 componentes, que vemos los nutrientes, cómo pasan al fitoplancton a través de la asimilación. Cuando hay pastoreo, entonces, todo este modelo está basado en nitrógeno. El nitrógeno contenido en el fitoplancton pasa al zooplancton mediante el pastoreo. El zooplancton excreta y se va directo a nutrientes. Al morir el zooplancton pasa a los detritos. Los detritos son remineralizados hacia los nutrientes. El fitoplancton se hace viejo y muere y pasa a los detritos y hay un cierto hundimiento de detritos, ¿no? O sea, es un modelo relativamente simple, pero que ha servido para el análisis de diversas situaciones, especialmente en unas zonas de surgencia, ¿no? Entonces, aquí les muestro rápidamente un pedacito de lo que es esta simulación de Cruz, Rico y Rivas, ¿no? Para el caso del 2007, abril y mayo, ¿no? Simplemente, aquí vemos en superficie la temperatura, el nitrato, la clorofila, justamente, y en esta línea morada, vemos justamente esta sección hasta los 500 metros, ¿no? Simplemente ahí se ve que el modelo está acoplado, entonces al haber estos movimientos que perturban la termoclina, bueno, también perturban la nutriclina y el máximo subsuperficial de clorofila, ¿no? Cuando se ve que cuando hay mayor surgencia, justamente suben tanto la nutriclina como el máximo subsuperficial de clorofila, ¿no? Entonces, ya teniendo estas simulaciones, ya pudimos pasar a la identificación de los remolinos, a buscar remolinos subsuperficiales dentro de estas simulaciones, ¿no? Entonces, aquí se ocuparon varios criterios, ¿no? Dentro del criterio lo que hicimos es que en una zona muy cercana a donde se tenían las observaciones hidrográficas, ahí se evaluó el parámetro de Okubo-Weiss, ¿no? Esta Q que está definida como se muestra aquí en la cajita al fondo de la diapositiva, ¿no? Entonces, busqué en estas series, de los 8 años de la simulación 2004-2011, busqué picos de este parámetro de Okubo-Weiss, esta Q, ¿no? Esto evaluado a los 200 metros. Una vez que encontré estos picos, verifiqué que la vorticidad fuera negativa, ¿no? Es decir, que se tratara de un anticiclón. Y bueno, y ya que una vez que eran localizados, también verificaba cómo era la vorticidad en niveles cerca de la superficie y esta tenía que ser menor a la subsuperficial a los 200 metros. Es decir, lo que buscaba eran estructuras que estuvieran intensificadas en niveles subsuperficiales, ¿no? Entonces, que se aplicó todo este análisis, de hecho, solo encontré 4 eventos de formación de remolinos en la zona en la que estaba buscando, pero solamente uno se comportó de manera congruente o aparentemente congruente con lo que se estaba observando en las observaciones hidrográficas, ¿no? Entonces simplemente se seleccionó este evento, no lo puse aquí, pero eso fue este evento ocurrió en la simulación de noviembre de 2007. Entonces, simplemente para mostrarles
Este es el ejemplo justamente de, este es el campo de vorticidad, en color es el campo de vorticidad, y en los vectores es el campo de velocidad, de varios días, desde que se forma el remolino hasta que, bueno, cruzan el transecto. Los puntos morados son las mediciones, donde están las mediciones hidrográficas, simplemente por referencia, y el tiempo es, cuando vemos que está formando, que está cruzando directamente el transecto, ahí es donde se define el tiempo cero, es decir, que aquí vamos a empezar con un tiempo de 15 días antes de este evento, ¿no? Entonces, simplemente aquí vemos, ¿no? Cómo aquí de repente empieza a formarse esta vorticidad, pasa, de hecho crece, se alimenta y se forma toda esa estructura, que ese es el remolino que justamente, con el que nos vamos a enfocar, ¿no? Va de nuevo, simplemente aquí, bueno, aquí esto es a 200 metros de profundidad, por eso es que no se ve nada en la franja costera, porque son profundidades menores, pero bueno, ahí así se ve el campo de vorticidad asociado al remolino en el que me voy a enfocar. Y de hecho, algo importante que, bueno, haré más énfasis en un rato más, es que tenemos esta presencia de este remolino, bueno, dejémoslo en una estructura de mesoescala que viene de aguas profundas, que aparentemente está ayudando al desprendimiento de esta estructura que le he llamado remolino subsuperficial, ¿no? Entonces, bueno, no solamente tenemos esta estructura en mesoescala, hay de hecho varias pequeñas estructuras que, bueno, habrá que ver qué papel realmente juegan en la formación de este remolino, ¿no? Entonces, ya viéndolo aquí por fotografías, aquí les presento el parámetro de cubo Weiss en la primera fila. La segunda es la vorticidad, ambos están a 200 metros de profundidad, y aquí en la última fila les presento la clorofila a nivel de superficie, ¿no? Justamente aquí se ve, el tiempo se muestra en la esquina superior izquierda, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los 0 días, aquí vemos cómo está cruzando la estructura con un alto valor de Q, aquí se ve muy claramente en el campo de la vorticidad, y bueno, y así sucesivamente, y vemos cómo se va separando, incluso aunque se va debilitando, pero la estructura parece ir creciendo, ¿no? Bueno, va creciendo, y su vorticidad se va distribuyendo en un área mayor, ¿no? Entonces, se ve muy claramente este comportamiento, pero algo que buscaba yo en este análisis es ver si existía una señal del remolino en superficie, y parece que sí. Parece que tiene asociado esta filamentación en superficie, por lo menos en el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el remolino? Esa estructura cuando cruza, pues se ve de esta manera, ¿no? Aquí del lado izquierdo están los campos absolutos de variables, que es, aquí vemos la vorticidad, y los contornos son la velocidad transversal a la sección. Aquí tenemos la salinidad, y los contornos corresponden a la temperatura, y aquí tenemos el nitrato, y los contornos corresponden a la clorofila, ¿no? Y aquí del lado derecho tenemos lo mismo, pero solamente las anomalías, donde la media, después de un análisis espectral, la media que definí fue un pasabajas de 42 días, ¿no? Y justamente aquí vemos muy claramente, se observa muy claramente, aquí especialmente, bueno, aquí en la vorticidad, se ve muy claramente la señal de vorticidad negativa asociada a este remolino subsuperficial, donde tenemos una salinidad relativamente mayor, ¿no? Al igual que una temperatura relativamente mayor. Aquí, bueno, aquí les mostré en la vorticidad, les mostré el signo de la vorticidad, pero vemos justamente cómo tenemos la temperatura que va de valores positivos a negativos hacia el lado de la plataforma. Y vemos cómo esta estructura aparte tiene una concentración de nitrato relativamente baja, ¿no? Y bueno, simplemente todas estas condiciones pues son congruentes con el agua de origen ecuatorial asociada a la contracorriente de California, ¿no? Entonces, y esta estructura se encuentra ubicada más o menos entre, bueno, su centro, entre los 200 y 400 metros, ¿no? Entonces, dado que esta estructura, por lo menos por simple comparación, se muestra características congruentes con el remolino observado, entonces simplemente la estamos aquí suponiendo que el
remolino que observamos en la hidrografía tuvo un ciclo de vida exactamente como este. Esa es la gran suposición, ¿no? Entonces, ahora le preguntamos al modelo qué más, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar ahora con algo de su cinemática y de su energía, ¿no? Entonces, aquí les muestro unos experimentos de seguimiento de partículas. Aquí en la figura del lado izquierdo tengo dos tipos de, bueno, hice dos tipos de advecciones. Hacia atrás en el tiempo, para ver de dónde vienen las partículas, y una hacia adelante en el tiempo, que es hacia dónde van las partículas, ¿no? La primera fila corresponde a los 200 metros y la segunda fila a la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí a los 200 metros ven este contorno negro, simplemente es un contorno de un cierto valor de Q que define muy bien lo que es el centro del remolino. Esto es a los 200 metros. Entonces, en su interior, liberé varias partículas, no recuerdo ahorita el número, pero es del orden de 200 partículas, y entonces las integré hacia atrás en el tiempo para ver de dónde venían estas partículas, y esto me va a dar aproximadamente el comportamiento o de dónde vinieron las aguas en ese remolino, es decir, el remolino mismo. Y aquí algo que vemos justamente es que según estas partículas, aparece como que el remolino venía fluyendo a lo largo de la plataforma o del talud continental, pero aquí aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de donde está el remolino, aquí cruzando el transecto donde lo observamos, aquí es donde se separa, en esta región, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice estas trayectorias, ¿no? Y una vez que, y bueno, y aquí del lado derecho, ahora hice un experimento similar, pero ahora las partículas fueron advectadas hacia adelante en el tiempo. Estos se advectaron en ambos casos durante un mes. Entonces, aquí simplemente lo que vemos es, una vez que habían estado ahí las partículas, hacia dónde se va, simplemente para darnos una idea hacia dónde se fueron estas aguas con el remolino, ¿no? Y vemos muy claramente cómo viene del talud, se separa y se dirige hacia la ensenada del sur de California, ¿no? Sin embargo, repetí este mismo experimento en superficie y justamente vemos un comportamiento completamente diferente. En superficie, las aguas vienen a lo largo de todo lo que es el niveles mayormente superficiales o dentro del frente de la surgencia, y una vez y hacia adelante en el tiempo vemos cómo estas tienden a irse más que nada hacia el oeste. Es toda esta filamentación que les mostré en la clorofila, ¿no? O bueno, congruente con la filamentación que vimos en la clorofila, ¿no? Entonces, en términos de energía, bueno, aquí hay bastante información, me enfocaré solamente en lo más importante. Aquí simplemente hice un análisis para lo que es la región cerca de la costa, donde está la formación del remolino, y evalué la energía cinética turbulenta y la energía potencial turbulenta. Bueno, eso y sus balances, ¿no? Entonces tenemos como, por ejemplo, el cambio local, el transporte y la conversión de energía media, de la energía cinética media a energía cinética turbulenta y de potencial a cinética, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos en general, les comento, que lo que vemos es que en general el balance ocurre entre los procesos de conversión de energía, es decir, que pasa de la energía potencial del flujo turbulento a su energía cinética, o que el flujo medio provee energía cinética a las fluctuaciones, pero este está balanceado con el transporte mismo, el transporte de esta energía hacia afuera de donde se está generando, es decir, simplemente pues se está generando energía, pero esta simplemente está siendo expulsada justamente porque el remolino se está saliendo de la región evaluada, ¿no? Entonces, otro caso importante es que la conversión de energía potencial del flujo turbulento a su energía cinética es positiva, lo cual esto es una característica típica de un sistema baroclínicamente inestable, ¿no? Y bueno, aquí simplemente por referencia muestro justamente a qué se está asociado cada momento de
aumento de conversión de energía. Y vemos que ciertos puntos claves como el inicio, la mayor aumento, están relacionados con flujos intensificados asociados a ondas atrapadas a la costa, evaluadas a partir del viento acumulado desde el sur de la península, siguiendo el método de Rivas 2017. Ok, viendo entonces estos variables de energía, de conversión de energía, pero ahora simplemente las instantáneas a diferentes tiempos, aquí vemos justamente desde varios días antes hasta el proceso de formación, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces vemos, bueno, aquí se ve la cajita donde se evaluó precisamente, se evaluaron la conversión de energía. Entonces, justamente vemos a lo largo de la isóbata, esta es la isóbata de 200 metros, justamente vemos que es alrededor de esa zona, en esta zona donde se ve el mayor aumento de esta conversión de energía. Entonces, lo cual nos está indicando dónde se está formando el remolino mismo. Y vemos que coincide con este cambio abrupto, entre comillas, de la dirección de las isóbatas, ¿no? Es decir, entonces la mayor conversión de energía para que el remolino crezca y se separe es alrededor de esta zona del cambio abrupto en la batimetría, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que se formó, ya vimos su energía. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, pues simplemente comparando con experimentos de laboratorio de frentes de densidad en la presencia de ya sea una costa, como los trabajos que veo aquí, que muestro aquí de Griffiths y Linden, ya sea sobre una plataforma continental, como el trabajo de Chenedese y Linden, o directamente sobre una pendiente, como el trabajo de Rivas y colaboradores de 2005. Todos estas situaciones tienen en común que la longitud de onda de las inestabilidades es del orden de un radio de deformación, ¿no? Y esto es una característica para estos casos de que las perturbaciones son de carácter, se formaron mediante inestabilidad baroclínica, ¿no? En este caso, nuestro remolino, el remolino subsuperficial, es del orden de 30 kilómetros de ancho, ¿no? Y su radio de deformación es de 29 kilómetros, así que es congruente justamente con estos trabajos, ¿no? Sin embargo, ¿qué hay del método? Esto es en cuanto al carácter en cuanto a su inestabilidad, pero ¿qué pasa en sí como por el proceso de separación mismo? Bueno, pues tiene cosas en común o es congruente con la separación de un jet, de un chorro adyacente a un jet de frontera que fluye alrededor de una esquina, ¿no? Aquí ve como el trabajo de Stanley Whitehead de 1990, donde vemos en uno de sus experimentos cómo fluye la corriente. La corriente va fluyendo, esta es una vista de planta, y vemos cómo va fluyendo cuando se encuentra con la esquina, dependiendo de qué tan abrupto es este cambio, es esta esquina. Se puede separar justamente el flujo o puede simplemente seguir fluyendo, pero ahora en esta dirección, ¿no? También otro factor que toma en cuenta es la razón o el cociente entre la vorticidad de este flujo y la vorticidad adyacente en el flujo ambiental, ¿no? Entonces, estos autores reportan una serie de rangos de estos parámetros adimensionales y bueno, haciendo los cálculos respectivos con los resultados numéricos, pues vemos que nuestros resultados numéricos son congruentes con el régimen de separación de flujo que reportan estos autores, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya aquí ya vimos de dónde vino el remolino y vemos algo de su energía y algo de su proceso de formación, ¿no? Mediante inestabilidad baroclínica. Pero bueno, una cosa es el modelo y otra es la hidrografía. Vamos a terminar de ver qué tienen en común ambos situaciones, el remolino observado y el remolino numérico, y para eso está esta diapositiva.
donde del lado izquierdo, aquí vemos los campos de marzo del 2007 y del lado derecho el noviembre de 2007, perdón, 2017 y 2007, es decir, el observado contra el numérico, ¿no? El observado con datos de satélite, ¿no? Con menor resolución, el caso del nivel del mar y el flujo geostrófico, que con respecto al modelo numérico, ¿no? Entonces hay varias cosas en común que tienen. Por ejemplo, en ambos casos tenemos una estructura de mesoescala que debe de estar ayudando a la separación del remolino, ¿no? Otra cosa que tienen en común es que existe esta filamentación, digo, sobreestimada en el modelo, pero tenemos esta filamentación de la clorofila, ¿no? En el campo observado, ¿no? Y en ambos casos parece que el esfuerzo del viento como tal no muestra un patrón obvio, es decir, mucho se ha hablado de que los remolinos se deberían formar tras un evento de relajación de la surgencia. Bueno, no vemos nada particularmente claro en esta comparación. Lo que sí vemos es que cuando vemos estas series que son ondas, corresponde a la amplitud de una onda atrapada a la costa, evaluada por este método, mediante este autor. Vemos que ambos eventos sí ocurrieron unos cuantos días después del paso de una onda atrapada a la costa. Entonces esto sugiere que al paso de la onda, de alguna manera deja predispuesta a la columna de agua a ser baroclínicamente inestable, ¿no? El proceso todavía hay que pensarlo más y, bueno, requiere más investigación, ¿no? Entonces, conclusiones sobre esto. Bueno, un remolino subsuperficial anticiclónico definitivamente estuvo presente cuando fuimos a muestrearlo. Y su formación sí ocurrió en una punta submarina al sureste, donde las isóbatas cambian su dirección, ¿no? Abruptamente, ¿no? Es decir, esta irregularidad batimétrica ayuda al proceso de formación, ¿no? Este remolino fue del orden de 30 a 40 kilómetros, y cuando su radio de formación es del orden de 29 kilómetros, así que pues podemos decir, con base a comparación a trabajos experimentales, que debe de ser producto de una inestabilidad baroclínica, ¿no? Lo cual, bueno, también los cálculos de energía, de conversión de energía son congruentes con esta suposición, ¿no? Sin embargo, bueno, independientemente del proceso de inestabilidad, parece que un ingrediente adicional para la formación, para la separación, no la formación, la separación del remolino, pues es este input, esta entrada, ese forzamiento de vorticidad de la estructura de mesoescala que viene de aguas profundas y que al momento de la separación está adyacente a la plataforma continental, ¿no? Y bueno, aunque no queda claro cómo, también el proceso de formación debe de estar asociado o está asociado al paso de una onda atrapada a la costa, que de alguna manera debe de predisponer a la columna de agua a esta inestabilidad, ¿no? Pero bueno, digo, aún se requiere bastante más investigación para varias cosas, no solamente para los detalles del proceso de formación, sino para determinar qué tan frecuente es la formación del remolino, ¿no? Y bueno, y aparte extenderlo al resto de la plataforma para identificar zonas donde deben de estarse formando remolinos de manera más frecuente. Y simplemente a manera de comentario, analizando algunos datos históricos, para el caso de julio de 2006, parece que aquí encontramos evidencia de otro remolino subsuperficial que se estaba formando, ¿no? Aparentemente, este fue en un transecto un poco más al sur que en el que estuvimos analizando en esta publicación. Y bueno, pues parece que lo que tenemos aquí es un remolino que apenas se está formando, ¿no? En fin, estos son los datos históricos. Y eso es todo lo que quería platicarles el día de hoy. Si tienen comentarios o preguntas, pues no duden en escribirme, ¿no? Y pues adelante sus preguntas, por favor. Muchas gracias, David. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo? Anímense a preguntar.
Nadie. Bueno, podría yo hacerte una pregunta, David, mientras. Adelante, por favor. Oye, ¿qué hay de la batimetría? ¿Tiene por qué no recala a la costa el eddy que estás encontrando? Cuando dices recala, ¿a qué te refieres, perdón? A que sube la plataforma. Ah, ok. Bueno, técnicamente es un remolino de mesoescala, ¿no? Si tú pones un remolino de mesoescala, digamos, en un plano beta y en ausencia de otro forzamiento, pues sí va a tener que dirigirse, derivar hacia el oeste, ¿no? Yo pienso que empezando por ahí, ¿no? Sin embargo, como ya establecí aquí, esta estructura que es una estructura ciclónica que está adyacente a la plataforma durante el proceso de separación, debe de estar determinando hacia dónde se dirija ese remolino, ¿no? Pienso yo. No solamente a separarlo, sino debe de estar influyendo hacia dónde lo dirigen. Y lo del cambio batrimétrico, pues por ahí en la literatura hablan mucho de estos cambios de los torques del fondo, pero bueno, yo hice algunos cálculos y no encontré algo obvio o algo congruente con estos trabajos, ¿no? Ok, gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí tengo una invitada que te va a preguntar. Ujú. Hola David, soy Paulina, Paulina Cetina. Estoy aquí Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? de colada en el seminario. Ah, Este, qué bien. oye, a mí me dio curiosidad, no vi todo con detalle, pero cuando hiciste el experimento del forward tracking, ¿como cuánto tiempo se quedan las partículas adentro del remolino? O sea, ¿el remolino como que gotea las partículas muy rápido o las retiene un buen rato? No lo analicé a detalle, pero cuando al ver simplemente la forma tan definida de los, de las trayectorias, me atrevo a decir que simplemente se van dentro del remolino. O sea, que sí O se sea, quedan ahí adentro de él, sí, que sí, por sí, lo sí, menos. no recuerdo si revisé a detalle, pero te digo, están tan definidas y el tiempo o sea, es tan claro que simplemente es la misma trayectoria del remolino, entonces yo creo que solo se fueran dentro de esto. Ya, entonces porque hiciste de superficie y a profundidad, ¿no? Y Ah, sí, independientemente de, ajá, en la en superficie sí superficie sí es diferente, ¿no? Sí, ajá, esas sí se salen del remolino un poco más sí, rápido. sí, sí. Ya. Pero de Sí, sí, todos sí. modos, el tiempo que se quedan dentro es como suficiente tiempo como para que haya alguna respuesta, o sea, como para que el ambiente sea aislado de las aguas de alrededor y haya una respuesta especial, o sea, biogeoquímica o algo así, o... No lo analicé, pero yo creo que sí. Yo creo que sí deberíamos ver, por lo menos por varios días, justamente esto, su propia dinámica biogeoquímica, ¿no? Uh-huh. Ya, pues nada más te preguntaba por curiosa, porque como que Sí. yo me he fijado, o sea, me interesa eso de cuánto tiempo se queda el agua dentro de los remolinos y tal. Gracias, estuvo muy bien el seminario. Bye. Ah, gracias. Gracias, David. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie en el chat nos quieren escribir sus preguntas? ¿Nadie? Bueno, pues creo que todo estuvo clarísimo, David. Sí, claro. Oye, y bueno, en lo que alguien más se anima, vamos a dar otros minutos. El modelo de advección que utilizaste, ¿tú es tuyo? ¿Utilizaste algún módulo del ROMS? No, es Ah, mío, eh, es un trabajo que realicé originalmente para la costa de Oregon y pues simplemente lo he ido adaptando a versiones nuevas del ROMS y todo eso. ok. Oye, y el otro, el modelo el biogeoquímico,
¿Ese es por alguien de ahí de tus colegas o es algún No, módulo? ese está disponible como un módulo en la versión de ROMs de Rutgers. Nada más lo he Ajá, tenido que adaptar a mi región. ok. Oye, ¿y has comparado tus resultados con datos de satélite? De hecho, ¿te refieres a ver si hay señal en superficie de estos remolinos y todo eso? Ajá, Eso es lo que pretendo hacer en un futuro próximo, pero no he tenido todavía oportunidad de hacerlo. De hecho, lo que voy a tratar de hacer es, pues lo que dije al final, ¿no? Ver dónde más se podrían estar formando de acuerdo al modelo. De ahí ver estos dentro del modelo, sería su señal en superficie, y de ahí, a la manera más difícil, ir a ver a las observaciones, ¿no? Ahí lo que quiero contar, o espero, es, bueno, no sé, todavía tengo que ver qué datos usaría, pero pues es lo que quiero ver, si realmente en la realidad algunas de los filamentos que vemos en superficie pudieran estar de hecho relacionados con estructuras subsuperficiales, ¿no? Pero es ok. una idea nomás, ¿no? Está bien, muy bien. Nadie tiene preguntas. Guay. Ahora sí. Bueno, pues David, muchísimas gracias. Gracias por el Oye, espérame, seminario. a Ah, ver, creo que hay una pregunta en el chat, así es, justo dice, ahorita. al inicio dijo que su motivación para realizar esta evaluación fue la muerte de algunas especies marinas, asumo que. Después de terminar su estudio, sus resultados han sido corroborados para resarcir el daño o solo fue para evidenciar la causa de la muerte. Bueno, esta es parte de otra investigación, pero te puedo decir que, pues bueno, presenté los resultados justamente de número 1, pues llegamos en ese otro trabajo establecimos o se estableció de qué murieron, no solamente de qué murieron los atunes, sino a qué especie correspondía. En este caso, digo, se sigue haciendo, bueno, especialmente los atuneros siguen haciendo un monitoreo constante porque, bueno, ellos son los primeros interesados de estos eventos porque cada evento de muerte les cuesta varios millones de dólares, ¿no? Entonces, de vez en cuando, justamente se empiezan a elevar los niveles de catonela. Ahora, ese es algo nuevo que se aprendió de estos trabajos, que tienen que buscar catonela, ¿no? Ya no nada más. Era una especie que no estaba usualmente presente en la región y ahora le prestan atención, pero aquí la hipótesis o mi mayor hipótesis o mi hipótesis más importante es de que catonela pudo realmente crecer de esa manera porque no estaban las diatomeas, ¿no? Las diatomeas sí se murieron después de un prolongado calentamiento asociado al niño. Entonces, en principio, adivinando, pensaría que mientras no haya otro calentamiento tan fuerte y prolongado, pues un evento similar no sería tan fácil de que se registrara, pero no, eso solo es adivinando, ¿no? Gracias, David. Ok. Aquí tengo otra pregunta. Oye, como dándole seguimiento a lo que estás diciendo, ¿pero los remolinos tienen algo que ver con generar un ambiente propicio para el bloom de ketonela o algo así? ¿O no necesariamente? Yo creo que no necesariamente. Digo, lo que sí es que sí, pues lo clásico sí están sí redistribuyendo material y seguramente especies, ¿no? Especialmente entre esta zona y la ensenada del sur de California, pero hasta ahí no podría asegurar más. Ya, gracias. Bueno, creo que ya, ¿verdad? Ninguna otra pregunta en el chat. Nadie tiene levantada su mano. Pues te agradecemos mucho, David, que nos hayas platicado acerca No, de esto, no, gracias a eh, ustedes por la invitación. de tu investigación y pues gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan una excelente inicio de semana. Buen día a todos. Gracias, David. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye.